Informe 24, con Hania Novel. En la Asamblea General de la ONU, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, otra vez para variar, volvió a acaparar los reflectores con un discurso marcado por la crítica a la propia ONU, su rechazo frontal a la agenda climática internacional, sus advertencias sobre inmigración y conflictos globales, más allá de las anécdotas técnicas o curiosas, como la falla del teleprompter o de la escalera mecánica. Lo cierto es que sus palabras encendieron reacciones en todo el mundo, desde el señalamiento de organismos internacionales de derechos humanos hasta las respuestas de líderes políticos como el alcalde de Londres. Para entender el trasfondo y el impacto de ese discurso, saludo con muchísimo gusto a nuestra queridísima amiga Aribel Contreras, internacionalista. Aribel, muy buena tarde. De nueva cuenta, qué gusto y honor platicar contigo. Agradecida y honrada siempre soy yo, mi querida Hani, de estar aquí contigo, con todo tu auditorio. Y bueno, pues ahora, sin duda, Trump nuevamente nos da mucho de qué hablar. Sí, ¿cómo ves? ¿Cómo interpretas el tono y el contenido de este discurso? ¿Es estrategia política de cara a su base interna o es un mensaje al mundo? ¿O ocurrencias? Yo creo que un poco o mucho de todo lo que atinadamente acabas de compartirnos, porque ayer que lo estaba escuchando, te confieso que yo me sentía como en un estado de la unión, es decir, este nombre que se le da en Estados Unidos al equivalente al informe de gobierno para México, porque eran temas totalmente domésticos, que si la inflación está contenida, que si él hubiera sido presidente en el periodo anterior Estados Unidos estaría mejor, que atacando a Joe Biden, que las guerras que estamos enfrentándonos ahora no deberían de existir si él fuera presidente desde siempre. Sí. O sea, habló de muchos matices que de verdad yo decía, le está hablando a su base electoral. ¿En qué momento yo esperaba que diera un salto cuántico para meterse al foro multilateral que es las Naciones Unidas? Él, en calidad de presidente del país anfitrión donde se encuentra la sede de la ONU, pues yo me esperaba mucho más en este arranque. No esperaba más en cuestión de dar un discurso a la altura y al nivel. No me sorprendieron sus declaraciones de atacar a las Naciones Unidas. Por supuesto, destacó él mucho de que este reconocimiento que se había dado días y horas antes de 10 países al Estado de Palestina, pues era finalmente un aplauso y una alfombra roja para el grupo terrorista Hamás. También aprovechó el espacio para decir respecto a la guerra en Ucrania que pues Zelensky estaba en todas las condiciones para a lo mejor recuperar territorios que se encontraban hoy en manos del ejército ruso. O sea, también aprovechó y ahí lanzó directamente, no pedrada, su contundente y aguerrida argumentación, ¿no?, contra el Kremlin. Entonces fue como una combinación de todo. Él tenía que lucirse y además, como tú bien decías al inicio, entre esta situación que se dio de la escalera eléctrica, él llegó enojado. O sea, si iba de buenas, pues el tema de las escaleras eléctricas que no funcionaron lo pusieron de malas, aunque también dijo, ojo, que cuando se cruzó con el presidente brasileño Lula da Silva, que fueron 20 segundos, que le cayó bien el tipo, que tuvo buena química y que pronto se van a reunir para ver el tema de aranceles. O sea, es un collage de todo. Un collage de todo, exactamente. Vamos a tratar de desgranar algunos de los más importantes. Por ejemplo, le dijo a la ONU que no cumple, que sus resoluciones están vacías, ¿no?, que eran palabras vacías. ¿Qué implica este tipo de declaraciones para la legitimidad de Naciones Unidas? Me encanta este planteamiento que me estás haciendo, Hania, porque no olvidemos que es Estados Unidos el que crea las Naciones Unidas un 24 de octubre de 1945. Estamos hablando de un país poderosísimo, se considera país hegemónico. Estamos hablando de que Estados Unidos es uno de los 5 países con derecho a veto dentro del Consejo de Seguridad. O sea, si lo dijera cualquier otro presidente, realmente no tendría gran trascendencia. Pero el hecho de que lo diga el inquilino de la Casa Blanca, un país que es el que
más financiamiento económico da a la operación de este organismo, que por cierto tiene un gran adeudo de las aportaciones anuales a la ONU, cierro el paréntesis, ¿verdad? Por si faltara poco, pero el hecho de que lo haga Trump en esta coyuntura no es un tema menor, porque las voces potentes desde hace años atrás han venido exigiendo una reforma a las Naciones Unidas. Ya no es operable un Consejo de Seguridad con solo 5 países que tengan el poder absoluto, aunque otros 10 jueguen a irse rolando el asiento por un periodo de 2 años. Las fronteras han cambiado, el rumbo de los países es otro, los intereses geopolíticos después de 80 años, pues claro que son distintos, tenemos nuevos problemas globales, nuevas crisis, y el hecho de que sea el propio presidente de Estados Unidos que diga, prácticamente le faltó nada más decir la frase, las Naciones Unidas no sirven para nada, no sé qué hago aquí y me voy, pero creo que en su mente lo tenía ya pensado. Es un mensaje preocupante, alarmante, deja en claro que la figura del secretario general de Antonio Guterres no ha servido para nada. Sí. Criticó y cuestionó cómo es que hay guerras, y si no fuera por él, sí. Habría 7 conflictos más, ¿no? Refiriéndose al tema de Congo, de Armenia, de Azerbaiyán, India, Pakistán, o sea, él se echó porras, pero en esta parte de su ego era una manera también de echarle el balde de agua helada a la ONU, como diciendo, ¿y ustedes qué están haciendo? Claro. Si tu carta se oye muy linda, que dice la paz y la seguridad internacional, y el que está terminando resolviendo los conflictos soy yo. O sea, ni es toda la verdad lo que él dice, pero también tiene algo de cierto cuando dice, ¿y la ONU dónde está? Sí, totalmente. Probablemente es como, digo, no sé si valga la pena la comparación, pero cuando dices los delincuentes, los grupos criminales, las organizaciones criminales están más modernas que nada. Ellos avanzan evidentemente sin leyes, sin reglas, y las reglas luego no están a la par, o el armamento no está a la par que los delincuentes o que las guerrillas, ¿no? Hay que modernizar todo, hay que modernizar los tratados, las reglas, las leyes, los acuerdos internacionales, y me parece, coincido contigo, muchas veces se quedan atrás. E incluso esta crítica fuerte que hacen en el conflicto Israel-Palestina, en donde el mundo dice Free Palestine, sí, pero no con Hamás. Entonces me parece que ahí no se está entendiendo tampoco. Las fronteras igual están cambiando, el mundo, como bien lo aportas y lo puntualizas tú, el mundo está cambiando. Y hablando de esa guerra, precisamente en Medio Oriente, hace hincapié justo en que si piden un Estado palestino estarían apoyando a Hamás, y me parece que esa no es la visión, ¿no? La visión es que Hamás deporte las armas, entregue las armas y entregue a los rehenes vivos o muertos, ¿no? Condenando al grupo terrorista. ¿O cómo lo lees tú? Pues mira, sin duda es un tema que ha generado un gran debate a nivel internacional, y que más allá de la postura individual que cada persona tenga respecto a lo que sucede por parte del primer ministro israelí y Gaza, creo yo que el reconocimiento internacional a Palestina no resuelve lo que está sucediendo en Gaza, porque si bien es cierto que puede haber cosas con las que podamos estar en contra, si hay algo que dijo el presidente Trump, de lo poco con lo que yo logro coincidir, de las muchas cosas que dijo, es que es premiar a Hamás, porque no se está dando una propuesta de cómo sacar a Hamás de la ecuación para que entonces sí se pueda hablar de un Estado de Palestina. Más allá que podemos estar a favor o en contra de un lado o del otro, lo que sí tiene que ponerse sobre la mesa es que lo que sucedió el 7 de octubre del 2023 no es un tema menor, que el hecho de que Qatar e Irán apoyen y le sigan dando dinero a Hamás es algo que no está permitiendo avanzar en este proceso de solución. Podamos estar en contra de las acciones del ejército de Israel, o a lo mejor estaremos a favor,
pero lo que no sale mucho a los medios es cómo se jactan, se revuelcan de risas, cómo se sienten triunfantes los líderes de Hamás ante esto que ha estado sucediendo. Y eso no es el espíritu ni del Estado hebreo, pero tampoco de los palestinos. Y yo creo que esto es algo que tenemos que leer con una lupa muy clara y muy puntual, de quiénes están ganando y quiénes están perdiendo. Y lo que me queda muy claro es que en esta Asamblea General de las Naciones Unidas, que es la más polarizante de todos los tiempos, es que el multilateralismo está perdiendo fuerza, se está diluyendo, y entonces está surgiendo ahora lo que le llaman el minilateralismo, es decir, nos agrupamos en pequeños países de acuerdo a nuestros intereses, lo que a nosotros nos convenga. Puede ser tecnología, reconocimientos de estados, puede ser temas económicos, y entonces nosotros solitos nos agrupamos y empezamos a mover una agenda. Pero entonces, al final del camino, ¿dónde está la Carta de las Naciones Unidas que hablaba y le apostaba a la paz y la seguridad internacional, pero donde 5 países tienen el derecho al veto, y entonces al final cada país hace lo que se le da la gana, y entonces ahora actores no políticos pareciera que tienen no la misma, inclusive hasta más potencia que los actores políticos, y sobre todo en estos espacios, porque jamás no estuvo, pero sí estuvo presente, invisiblemente hablando, metafóricamente hablando, con ese reconocimiento a Palestina, pero al final no hay una resolución. Entonces aquí yo creo que las Naciones Unidas es mucho más de lo que estamos viendo, porque también hay que aprender a leer lo que no se ve, lo que no es tan visible, y entender que por un lado la Agenda 2030 sigue, por otro lado esta separación, esta polarización de la comunidad internacional ahora es mucho más evidente, y que también parte de este discurso del presidente Trump hay que saber leerlo, sobre todo estos pequeños flashazos de lo que está sucediendo hacia América Latina y el Caribe. De acuerdo, estamos viendo entonces un nuevo orden mundial y la conformación de la geopolítica distinta. Aribel, nos quedan pendientes pues muchos de los microtemas o grandes temas, dependiendo cómo lo leamos, que no pudimos abordar: la migración, el discurso de Zelensky, el cambio climático, exactamente. Si nos lo permites, hacemos de nueva cuenta una cita para el discurso de Zelensky y lo que está pasando con Rusia y Ucrania, y esta postura también de Estados Unidos, sin olvidar los sobrevuelos de los drones por parte de Rusia en Polonia y en Estonia, que también ahí se disparan las alertas. ¿Te parece? Si nos lo permites, continuamos esta conversación. Claro que sí, como siempre. Un fuerte abrazo y un placer. Muchas gracias, Aribel. Un fuerte abrazo también para ti. Es Aribel Contreras, internacionalista, amiga y colaboradora de este espacio. Vamos a hacer una pausa y aquí seguimos en Informe 24. No se vayan, volvemos.